Hoy Em nos cuenta cómo saltó al vacío, soltó el miedo y fue tejiendo su paracaídas durante la caída. Em, la Mariana, salió del hoyo más profundo a un universo donde el arte y la presencia sanan, el universo de Alina. Y vamos a hablar con ella. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y quiero que la conozcáis enseguida. Así que, hola Em, ¿cómo estás? Hola, Mano. Muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí, la verdad. Qué bueno, Muy me contenta. alegra tenerte aquí. Y nada, ya sabes, la primera pregunta de esta charla siempre es la misma, que es ¿cuándo has estado hasta los cojines de sobrevivir y por qué? O quizá tú dirías ¿cuándo has estado hasta la madre? Exacto, así Ok. me gusta más. Yo creo que para mí el estar hasta la madre fue cuando me di cuenta que yo me relacionaba con la vida desde el miedo. Como que siempre jugando a lo seguro, a pues el deber ser, ¿no? O sea, como el caminito perfecto de lo que se supone que debió de haber sido y, y pues como eso me estaba limitando y pues me faltaba algo. O sea, ese es mi punto de quiebre, en realidad. ¿Y cómo te atrapaba el miedo en tu cuerpo? ¿Dónde lo notabas? Yo lo sentía incluso como una parálisis como en general del cuerpo, o sea, me pasaba que hasta se me dormían las extremidades de repente, eh, pero sobre todo en el pecho, o sea, como si me costara respirar, sentía como si me aplastaran el pecho, el miedo. ¿Y en algún momento pediste ayuda? Algo me habías contado en la previa. Sí. ¿Pediste ayuda con eso? ¿Cómo fue? Sí, en realidad creo que llegó un punto en donde todo explotó, o sea, como que fue una bola de nieve que empezó siendo muy pequeñita y de repente fue una avalancha que me asfixió por completo, al grado de tener pues ataques de ansiedad, como que hubo ahí algunos detonantes y nada, de repente me di cuenta que ya no podía seguir viviendo así, ¿no? Que era tanto el miedo a incluso fracasar, ¿no? Que ni siquiera intentaba, ¿no? Y me estaba perdiendo de pues conexiones con la gente, de oportunidades, de experiencias, porque yo sí es que qué miedo conocer a alguien y hacerme súper amigos y igual eventualmente pues se van a ir de mi vida, ¿no? O qué Ujú. miedo empezar este proyecto y hacerlo fatal y que todo el mundo piense que lo hice mal y, y ya, o sea, fue como empezar a cuestionar toda mi existencia de cero y no desde un lugar muy bonito, la verdad, tengo que decir. Y nada, decidí que era momento como de buscar ayuda, ¿no? O sea, creo que para mí fue un proceso muy gradual, pero bueno, con estos detonantes creo que ya no podía ignorarlo más. Entonces, bueno, pedí ayuda psicológica, también el entrenamiento me llegó como anillo al dedo porque siento que fue como afianzar un proceso que ya estaba iniciado, pero me dio como un punto de vista muy diferente y me ha ayudado a un poco desaprender todo lo que a lo largo de estos casi 30 años llevaba como siendo, ¿no? O sea, porque no solo Ujú. es lo que piensas, sino cómo ese pensamiento se vuelve en algo que eres genuinamente, ¿no? Al grado de sentarme y debatir mis pensamientos, o sea, de que yo escribía mi pensamiento y además pues tonta no soy, encontraba todas las maneras en cómo ese pensamiento era verdad Claro. y luego era sentarme a ver cómo desmentirlo, ¿no? O sea, cómo decir, no, pues no necesariamente es así, ¿no? Y creo que el entrenamiento, pum, vino así a destrozar todo también. O sea, sacabas el pensamiento fuera de ti, lo ponías sobre papel y así lo podías ver. Sí, justo porque llegó un momento en donde yo veía como el pensamiento como parte de mi persona, ¿no? O sea, de mi valía, de lo que soy, cuando en realidad es un pensamiento, ¿no? Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues sí soy capaz de decir como, wow, me vuela la cabeza como un pensamiento tan burdo incluso Ujú. puede llegar a escalar de una manera tan impresionante. Y para mí el sacarlo de mi mente y ponerlo en papel era un poco como despersonalizarme y separar como estas dos identidades que estaban como en lucha. Entonces, de hecho, le puse hasta nombre a mi cerebro, así de que cuando empezaba de Ajá. que con cosas, yo decía, Trudy ahora no, sí, es muy Se llama noche, Trudy. queremos dormir, se llama Trudy. Y nada, o sea, creo que para mí fue importante como el separar, ¿no? O sea, los pensamientos y las creencias con lo que yo era realmente. Cuéntanos algún pensamiento que te estuviera limitando, que tuvieras ahí en la cabeza y que Trudy estuviera insistiendo en él. Para mí como la idea del éxito, por ejemplo, eh, digamos que mientras vivía en México siempre fui como
la niña de excelencia, ¿no? O sea, Ujú. desde que era una niña, pues aprendí justo a no hacer ruido, a no preguntar mucho, o sea, como que me porté siempre muy bien. En la universidad los mejores promedios, reconocimientos, trabajos súper buenos, buenas posiciones, o sea, sueldos bien, o sea, todo como que tiraba como al oro, ¿no? Digamos. Ajá. Y era como esta percepción del éxito que yo tenía. Cuando me mudo para acá, que en realidad, bueno, tal vez esa es otra historia, pero cuando me mudo para acá, empiezo como a envolverme como en este viaje como del inmigrante, donde es un poco cuestionar pues todo, ¿no? O sea, el qué estás haciendo, el por qué lo estás haciendo. Y yo tenía como esta idea de seguir como con este camino del éxito, ¿no? Me gradué de la maestría, igual, mejores promedios, todo al pie de la línea. Y de repente pierdo mi trabajo y me doy cuenta que pues estoy parada sobre un puente de cristal, ¿no? O sea, que yo creía que era súper sólido y empiezo mucho a cuestionar qué era para mí el éxito, ¿no? O sea, y de dónde venía esa idea porque no era mía, ¿no? O sea, siempre tenía como todas mis ideas de mis proyectos, de qué es lo que yo quería hacer, de la vida que yo quería vivir y me di cuenta que no estaba caminando hacia allá en lo absoluto. O sea, estaba de hecho yendo casi en dirección contraria, ¿no? Y para mí esa idea de tendrías que estar en este trabajo ganando tanto, haciendo esto, como el resto de tu círculo de amistades, como vivías en México. Entonces esa idea a mí me taladraba el cerebro, o sea, es como de que, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida, lo estoy haciendo mal, mis proyectos de qué van a hacer. Y pues obviamente eso empieza a mermar pues un poco la autoestima y tu sentido de pertenencia, de existencia incluso. Ajá. Entonces esa para mí era como la idea más difícil de debatir y que, te voy a ser honesta, todavía tengo como ahí como que sí, que no. Como que sí, que no. Para bajarlo un poquito a tierra, que lo entendamos bien, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicabas en México? ¿Qué has estado haciendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? O sea, como para entender un poquito con detalle esa historia. Claro. Yo estudié marketing en la carrera, marketing y comunicaciones. Toda mi vida hice marketing. Okay. Y la verdad es algo que me gusta, es algo a lo que me gustaría volver estando aquí, pero siempre con la mente de seguir mi proyecto. Me mudé en febrero, creo que hago 3 años, y empecé como a reconstruir mi vida desde cero, ¿no? O sea, en un país donde yo ni siquiera había visitado jamás, o sea, había ido a otros lados de Europa, pero jamás aquí a España, y fue como rehacer mi vida desde cero, y encontrarme que pues tal vez no era el camino que yo esperaba, ¿no? O el que quería. Entonces, pues me mudo hace 3 años, busco marketing, empecé a trabajar en operaciones, que también me gustaba, pero no era como lo que yo quería del todo. Por azares de la vida, la empresa cierra sus operaciones aquí en Barcelona y yo me quedo sin trabajo. Y pues ha sido como un año entero, yo creo, como de desaprender y volver a aprender, o sea, como de transicionar, como muy caótico, pero bien. Bueno, de reinvención, quiero decir. Reinversión quizá también, pero reinventarte, ¿no? Sí, exacto. Entiendo que esos pensamientos que me decías te llevan a una creencia, más que nada porque en la previa pues me lo has puesto así, como de no soy suficiente. ¿Qué te dice eso? Yo creo que esa creencia la tengo muy arraigada. O sea, no solo a raíz de esto, pero sí es algo que como que creció, ¿no? O sea, se manifestó más, ¿no? Porque deja de ser suficiente todo lo que hago, o sea, cuando como el mundo alrededor se derrumba, digo, es como porque yo no hice suficiente, o yo no estoy haciendo suficiente. Entonces, pues, ¿qué me dice esa creencia? Me dice que, pues, es algo que está ahí todavía latiendo, pero que no es como yo quiero vivir la vida. Y entonces es algo que tengo muy presente y que tengo que llevar muy a mi realidad. Bueno, más que tengo que, me gustaría, creo que es justo, es una cosa de, me gustaría llevarlo más a mi realidad, para cada vez permearlo menos, o sea, no sé si me doy a entender. Siento que estoy como por todos lados. Yo creo que más o menos te vamos captando, aunque hay que ir bajándolo a tierra. ¿Dirías que esa creencia te ha afectado solo en la parte profesional, que es la que nos estabas contando, o también a nivel personal? No, definitivamente a nivel personal también, o sea, creo que en todo lo que hago siempre existe como este miedo a no ser suficiente.
De hecho, bueno, yo antes de venirme estaba en una relación muy larga, muy linda, de mucho amor, de mucho cariño, que en parte terminó por esa sensación mía de no sentirme suficiente para sus ideales, sus principios, su todo. Entonces, definitivamente creo que es algo que me ha perseguido toda la vida. Y tengo por aquí para preguntarte algo que viene de la previa, que es, ¿dónde aprendiste a desconfiar del amor? ¿Qué pasó ahí? Es una muy buena pregunta. Yo creo que viene un poco desde mi papá, tal vez. O sea, si me preguntas es como la primera respuesta que tengo. Mi papá muere cuando yo tengo 5 años. Y yo no entiendo nada. O sea, pasamos de un día de ser el hombre que más admiraba y todo, a de repente simplemente no está. Al grado que yo lo buscaba en las calles. Durante años yo lo iba buscando por la vida. Porque murió de pronto, ¿no fue un proceso de enfermedad o algo así? Murió ¿De pronto? en un accidente de coche y yo simplemente no entendía qué pasaba, ¿no? Solo me decían que no iba a volver y yo, ¿pero por qué? Claro. Entonces, siento que para mí ahí hay un parteaguas de un día están las cosas que amo y otro día no. Claro. Y puede ser que ni siquiera haya una explicación real, ¿no? Creo que ahí empieza un poco mi desconfianza, no solo en el amor, sino en la oportunidad de sentirme feliz, ¿no? Porque al final muchas veces negué lo que yo quería, mi voz, mi presencia, mi esencia, por el miedo a sentir felicidad y que después se me arrebatara. Entonces creo que nace un poco de ahí, o sea, de esa pérdida inicial. Wow. Y eso enlaza de alguna manera con eso que me estabas contando, de tenías una relación larga, muy bonita, pero tu creencia de no soy suficiente, y quizá, enlazándolo con esto, con el hecho de que en algún momento se va a terminar, pues si no se va a terminar, ya lo termino yo antes de que se termine. Sí, o sea, fue un poco así. En realidad fue muy caótica mi partida a España porque, bueno, muere mi papá. Yo en realidad no hice ese duelo nunca, realmente. Simplemente no entendí. Claro. Con el tiempo, obviamente, lo vas como procesando y analizando. Yo me hago muy cercana a la familia de mi mamá, o sea, mis abuelos, mi adoración. Y mi abuelo fue mi figura paterna, fue mi padre toda la vida. Como 5 días antes de que yo me viniera a España, mi abuelo muere. O sea, tengo la fortuna de poderme despedir de él, pero muere en ese momento. Y tal vez, ponle 2 semanas antes de eso, yo termino esta relación. Bueno, no es que yo la termine, creo que fue más bien un tema en conjunto de que no nos estamos entendiendo. Decidimos terminar la relación, muere mi abuelo y me vengo a España. Entonces como que siento que fue un arrastrar el duelo de mi papá que no procesé a la de mi relación de casi 7 años, a la de mi abuelo y a la de mi hogar, ¿no? Claro. Y pues eso, o sea, se genera como que toda esta cadena de desconfianza, ¿no? O sea, de pérdida. Llego aquí a sobrevivir, ¿no? Porque no tengo idea de cómo funciona la vida aquí y qué voy a hacer. Y ya entro como en modo sobrevivencia y no logro, pues, darme el espacio de vivir estos duelos, ¿no? Que tuve. Y siento que justo los ataques de ansiedad fueron detonados por todo esto. O sea, al final como que sucedió, ya no pudo el cuerpo más y dijo, bueno, ¿pones pausa tú o pongo pausa yo? ¿No? Y no escuché, entonces me pusieron pausa. No escuchaste, así que fue el cuerpo el que dijo, ok, pues lo hago yo. Exacto. ¿Por qué España? ¿Por qué ese viaje? En realidad, la justificación racional es que yo quería estudiar un máster en el extranjero, punto. O sea, viniste a estudiar. Sí, ese fue el motivo real, digamos. Bueno, más bien el motivo como mental. Ajá. Yo creo que el motivo real es que estaba en búsqueda de sanar cosas que no estaba sanando ahí, y yo sé que el lugar no era, o sea, no es representativo, porque igual pues los problemas me los traje a España y si me mudo a Alemania será lo mismo, ¿no? Pero en realidad España es una historia muy curiosa porque yo decido venir aquí por un libro. En realidad yo nunca había visitado ni Barcelona ni mucho menos, pero uno de los primeros libros que me hizo enamorarme de la lectura
toda la historia se narraba en Barcelona. Entonces yo me enamoré de la ciudad sin siquiera haberla visto. ¿Qué libro es? Se llama La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Buenísimo. Cesc acaba de gemir aquí al lado. Sí, bien merecido, la verdad. Ese autor me encanta. Y bueno, Barcelona, dije, bueno, voy a conocer la ciudad. Y hice lo peor, o sea, lo más difícil, que era dejar mi país. Lo peor que puede pasar es que cambie de ciudad y ya está. Y la verdad es que he encontrado pequeñas coincidencias que digo como, wow, qué pequeño es el mundo, qué curioso que terminé viviendo en esta ciudad. O sea, soy la primera de todo mi linaje desde que mis bisabuelos o tatarabuelos dejaron España para ir a México. Soy la primera persona que regresa. Entonces, como que no sé, siento que carga como una historia diferente. Como que en su momento lo decidí como burdamente, pero hoy como que lo veo con un peso más importante. Como que era un viaje que tenía que hacer. Y decías que aprendiste a desaprender. Uh-huh. Ok. ¿Qué cambió cuando empezaste a desaprender? ¿Qué cambió? Yo creo que cuando empiezo este proceso viene mucho caos, ¿no? Porque es como un poco romper todos los pensamientos, ideas y creencias que tenía en mi cabeza. Y por consecuente hay cierta resistencia, ¿no? O sea, llevo 29 años viviendo así, por supuesto que iba a haber objeciones. Bueno, además hay una cultura muy diferente. Sí, claro, o sea, es todo, o sea, es desaprender todo, desde qué productos comprar en el súper hasta qué pensamientos rijo mi vida. Claro. Entonces, creo que fue un entorno muy bueno porque fue un entorno de cero, de reinvención total. O sea, aquí yo podía ser quien yo quisiera, ¿no? De hecho, llegué al entrenamiento con otro nombre, ¿no? O sea, no como normalmente me presentaba, porque justo quería darle, pues, esa voz a una persona que no le había dado la oportunidad de vivir tal cual. Entonces viene un proceso de mucho caos, como que muchos estímulos muy saturados, y después encuentro paz. Encuentro mucha paz en decir, bueno, pues ya está, o sea, y si me tomo una vida entera, pues que sea una vida entera, pero sea una vida que yo decido vivir, ¿no? O sea, que no está como navegada solamente, sino yo estoy decidiendo activamente cómo vivir, ¿no? ¿Y qué voz te cuesta todavía soltar? ¿Qué tienes todavía ahí que te aún incordia? Yo creo que definitivamente ese miedo a no ser suficiente me viene muy seguido. Voy a ser súper honesta, el miedo también como a conectar, ¿no? De hecho, en el entrenamiento hubo un día, me acuerdo perfecto porque le hablé a mi mamá y le dije, mamá, es que yo creo que ya no voy a ir porque siento que no estoy conectando con la gente y ya sabes, todas mis justificaciones para seguir dándole realidad a esa narrativa. Y mi mamá lo único que me dijo es, no lo quiero escuchar, te estás justificando. Si te sientes incómoda, ve. ¡Qué buena! Sí, y yo, bueno, está bien, vamos a dar la oportunidad. Y justamente ese día fue súper importante para mí porque me di cuenta de lo importante que era para mi tribu también yo. Claro. Y para mí eso fue cambiar, o sea, ahí no tuve que sentarme con papel a debatir, en ese momento para mí cambió esa realidad, ¿no? El miedo a no sentirme suficiente, el miedo un poco a conectar y el miedo al fracaso, o sea, como que siento que siempre va como agarrado un poquito como ese miedo a la pérdida, al abandono, ¿no? Pero por lo menos ya los tengo bien vistos. Ya los tienes identificados, sí. Y ahora cuando aparecen es como de, ¡hey! Sí, por lo menos la mayoría de las veces. No siempre logro darles la vuelta, pero por lo menos los veo más de frente. Ok. Y ahora que has hablado de la tribu, de lo importante que eras para la tribu y la tribu para ti y demás, ¿cuál fue tu primera red de apoyo aquí en España? Fue muy curioso porque es un amigo de México, pero para mí es el vivo ejemplo de que la gente la conoces cuando tienes que conocerla y no antes. Con esta persona yo estudié toda la preparatoria y toda la carrera y nunca fuimos amigos. Nuestros mejores amigos, de hecho ahora están casados, y nunca fuimos amigos él y yo. Fue como, sabemos que existes y ahí estás. Cuando me mudo para acá, por azares de la vida, me escribe, me enseña un poco la ciudad y ahora es mi hermano. O sea, yo no veo mi vida sin esta persona. Entonces fue como mi primera red de apoyo
sabiendo que no lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo antes, no lo hice hasta ahora. Entonces, definitivamente él, la señora con la que viví en su momento, que era mi yaya adoptiva, le digo yo, igual me adoptó como su familia. Después vino Mark a mi vida y bueno, otros amigos, pero en realidad en España, podría decir que pues estas 3 personas, ¿no? O sea, Santiago se llama, mi yayita y Mark. Entonces, Santiago lo conocías de México, habíais estudiado en México, pero él ahora también está aquí en Barcelona. Sí, él se mudó mucho antes que yo para acá. Pero bueno, ya no sabíamos de la existencia del otro, pero nunca ni siquiera creo que hablamos una conversación real. Y nos has hablado de tu yayita y has mencionado a Mark, a quien pues conozco también porque habéis hecho el entrenamiento juntos. ¿Qué nos cuentas de esa relación? La verdad es que estoy muy contenta porque siento que nos relacionamos desde un lugar muy diferente a como lo solía hacer en general con mis relaciones, tanto de amistad como de pareja. Y creo que para mí vale mucho la pena encontrar a alguien, o sea, porque creo que todo el mundo se enfoca en encontrar a la persona perfecta, ¿no? O sea, que se adapte, que viva contigo todas tus aventuras, tus buenas y tus altas. Pero lo que no ve mucho la gente es que para encontrar a alguien así, tendrías tú que ser así también, ¿me explico? Y más bien creo que es un trabajo de estar dispuesto, ¿no? Como a trabajarse, a crecer, a apoyarse y amarse, ¿no? Y creo que eso yo lo encontré con Marco. O sea, los dos sabemos que ninguno de los dos es ni siquiera cerca de la perfección, pero hemos encontrado un espacio en donde podemos compartir nuestras heridas y ayudarle también al otro como a apapacharlas, no solo como negarlas y decirlas, cámbialas, ¿no? Porque creo que al final todos somos un poco niños heridos, ¿no? Que nos faltó ese cariñito extra o ese amor, no sé. Entonces, para mí ha sido muy importante el poder hacer esto juntos. Bueno, porque de hecho habéis hecho todo el entrenamiento juntos. ¿De qué os ha servido como pareja vivir este entrenamiento? Nos ha servido mucho en términos de comunicación, porque antes sí es que teníamos buena comunicación, pero siento que era como comunicarse para entender el problema en superficial y luego pues buscar cómo sobrellevarlo, resolverlo. Ajá. Y creo que aquí nos hemos aprendido a comunicar desde una empatía súper profunda y también creo que desde un intimar muy lindo, o sea, no desde el sí, abrazo, beso, ¿no? Como que todo el mundo ve el intimar de te cuento un par de cosas, sino es genuinamente veo tu dolor y lo abrazo, ¿no? Y lo abrazo con todo el cariño que puedo darte. Entonces, a veces nuestras discusiones ni siquiera son discusiones, simplemente es como de que, hey, tal vez no eres tú el que está hablando, ¿no? Es Mark chiquito que está haciendo berrinche. Venga para acá ese niño que está haciendo berrinche, ¿por qué está haciendo berrinche? ¿Sabes? O sea, no el maternar ni paternarnos, sino simplemente como el ver que no necesariamente es un problema, sino tal vez hay un trasfondo más importante y que el otro también sea capaz de verlo y decir, es verdad, no soy yo. Y ya, se apapacha solito, ¿sabes? No soy yo, es mi herida del pasado que está ahora mismo saliendo, ¿no? Exacto. Ok. Nos has hablado así por encima de que llegaste al entrenamiento y te pusiste otro nombre. Sí. Tú oficialmente te llamas Elda Mariana, pero te presentaste como Em. ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Qué quiere decir para ti Em? En realidad todo el mundo me conoce como Elda. Es como por mi primer nombre. Muy pocas personas por Mariana y creo que muchas menos como Em. Mi mamá se llama Elda y mi abuela se llama Elda. O sea, como que yo soy la tercera generación. Y yo como que a lo largo de la vida siento que he cargado un poco con su linaje, por así decirlo, ¿no? O sea, como un poco estas lealtades ocultas que guardas inconscientemente. Claro. Y siento que también mucho tiene que ver con la identidad que yo poseo con ese nombre, ¿no? Esa es como una razón. La otra es que creo que un poco ya lo mencioné, yo soy Elda para el mundo y yo no quería ser Elda en este entrenamiento. Yo quería darme la oportunidad de relacionarme desde otro punto. Y para mí, como el presentarme con esa misma identidad, sesgaba ya un poco como esa oportunidad. Y la tercera es que en realidad
me conocen en el mundo donde me gustaría vivir más, que es el mundo más creativo. Cuando hago fotografía, a veces hago algunos trabajos de fotografía, la gente me conoce como cuando pinto, incluso a las veces que me ha tocado ser de que medio actriz en cortometrajes pequeños o modelo, demás, me conocen como Y nunca yo me había presentado así, pero simplemente ese nombre llegó en este ámbito de la vida. Entonces, ahora que estoy empezando un proyecto más creativo, más en esencia de lo que soy, quiero incorporar un poco, pues mis dos partes, ¿no? O sea, tanto Elda, porque yo me veo como disociada, ¿sabes? Tanto Elda, que es como esta parte muy racional, muy crítica, muy ella, y Mariana, ¿no? Que es como la parte tal vez menos escuchada, menos vista, más sensible, más intuitiva, y pues para mí la combinación perfecta era O sea que el nombre artístico es pero ahora realmente lo estás usando ya como tu nombre de verdad, como te quieres presentar, porque esa parte artística es la que más te enrola, la que más te gusta. Sí, exacto. O sea, es como, es mi combinación perfecta, y ahora con la gente que no me conoce, la mayoría de las veces me presento como Me ha gustado mucho lo que has dicho del nombre, era un poco como el linaje, ¿no? Porque claro, mi abuela Elda, mi madre Elda, yo soy Elda tercera, ¿no? De alguna Sí, forma. literal. Entonces, claro, eso arrastra todo un peso y entonces hablabas de una identidad, porque al final eso termina creando una identidad, pero tú realmente no eres Elda. Tampoco eres tú eres tú y puedes decidir quién eres, ¿no? Y entonces el recurso de cambiar el nombre para cambiar la identidad me parece muy, muy interesante, muy acertado. Así que tenemos a que aparte de creativa, has dicho dibujar, pintar, tienes esa parte de modelo, un poco de actriz también, porque has dicho que en algún cortometraje. ¿Cómo sería ¿Cómo la describirías? Yo la describo muy en paz consigo misma. O sea, creo que es como la característica esencial. La veo como combinando ambos mundos, como que encontrando balance, porque siento que siempre ha sido o una u otra persona, pero nunca un centro. La veo creativa, la veo feliz, la veo en paz, la veo sin miedo, ¿no? La veo libre, la veo pintando y la veo analizando, la veo creando, la veo inspirando. O sea, creo que la parte de inspirar para mí es como muy importante. Y me dices, la veo sin miedo. Ahí me dijiste en la entrevista previa, me aventé del abismo y armé el paracaídas. A ver, ¿cómo armas el paracaídas mientras caes? ¿A qué te refieres con eso? Yo siento que yo me trago en el cómo toda la vida, siempre, sí, pero cómo, ¿sabes? Era Sí. como, tengo el plan de negocios perfecto, ya sabes, la marca, el diseño, todo, pero nunca llego al lanzamiento. Pero la parte de atrás, perfecta. Y siento que el venirme a vivir a España fue un poco de que, bueno, pues ahí está el abismo. Pues bueno, ya sabes, me aventé, y en estos 2, 3 años he estado viendo cómo armar ese paracaídas en cuanto a mi red de apoyo, mi sustento económico, incluso mi identidad, mi persona. Y yo todavía, siéndote sincera, siento que sigo cayendo. Todavía no tengo el paracaídas del todo armado, pero por lo menos tengo ya la certeza de que tengo más herramientas y más convicción de poderlo armar como a mí me gusta, para planear el vuelo hacia donde quiero ir. O sea, has ganado seguridad en ti misma como para armar ese paracaídas cuando se requiera. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Si ya me reinventé 1, 2, 3, que hace una cuarta, quinta, sexta, ¿sabes? Es como, creo que para mí el tema del nombre, por muy burdo que suene, fue como, pues si tan fácil me puedo cambiar el nombre, ¿no? Mi identidad, ¿por qué no puedo cambiar todo lo que gira alrededor de esa identidad, ¿no? ¿Por qué no puedo despertar un día y decir, pues quiero hacer esto y hacerlo, ¿no? O sea, para mí el tema de, antes del entrenamiento, el tema de acción, súper complicado. O sea, yo decía, sí, pero, ¿cómo? Y ya cuando dije, pues sí, el cómo ya vendrá, si ya lo hiciste, ¿no? O sea, si ya te aventaste del precipicio y estás viendo el cómo en esta situación, ¿por qué no ver el cómo en otras cosas que también te apasionan y te gustan? Entonces, para mí del entrenamiento me dio también la acción, ¿eh? O sea, totalmente el llevar lo que está aquí, acá,
brutal. Ok. Y querías compartirnos el universo de Alina. Sí. ¿Qué nos cuentas del universo de Alina? ¿Qué es? Bueno, creo que para explicarles un poco qué es, me encantaría el hablar un poco del dónde nace, ¿no? Ok. Este universo, yo cuando a lo largo de toda la vida, cuando tenía alguna dificultad, algún momento donde no me encontraba muy bien, yo siempre me refugiaba mucho en el arte. O sea, yo nunca tomé clases, pero yo pintaba y hacía y deshacía. Y en la meditación, ¿no? No necesariamente meditaciones guiadas. Afortunadamente, como que tenía yo, siento, conexión directa a la Matrix, porque yo me sentaba y mi mundo meditativo era súper visual. Al grado que un amigo que es súper escéptico me hizo dibujarle un croquis del lugar. Ajá. Y yo tenía como conversaciones con lo que yo interpreto el universo, ¿no? O sea, como tal vez una inteligencia, una sabiduría más grande de la que yo poseo. Y eso siempre me dio muchísima paz. Cuando empiezo todos estos procesos de ansiedad fuerte, mi mente se desconecta y yo no puedo ir a este lugar que me daba tanta paz. Entonces, como salvavidas, lo que hice fue empezar a pintar como escenas, pequeñas escenas de las cosas que yo recordaba haber visto, y escribía mucho como las conversaciones que yo tenía con en mi inconsciente, lo que tú le quieras llamar, ¿no? Ajá. Y así al menos si yo no podía meditar e ir ahí, pues podía abrir mi cuaderno y ver, ¿no? O sea, y darme cierta paz y volverme a centrar un poco. Y bueno, a lo que sucede es que una persona a la que quiero muchísimo me dijo, ¿y por qué no lo publicas? ¿No? Y yo, ya sabes, ¿pero para qué? Sí, ¿a quién le va a interesar lo que yo tenga que decir al respecto? No sé qué, no soy tan buena dibujando, tal. Total que lo empiezo a publicar como meramente hobby, meramente sin ningún propósito. Viene el entrenamiento y la verdad es que le agradezco muchísimo a Agus porque él supo detectar así como el punto perfecto. Agus fue tu coach, ¿no? Tu staff Sí, fue en mi tu entrenamiento. staff de rompiendo esquemas a visión, no, perdón, de traspasando a visión, pero yo visión no la tuve. Ajá. Y me acuerdo, no, más bien fue de entrenamiento de visión a apreciar, no. Intimar, apreciar, a intimar, ¿no? sí. Agus, por cierto, que estuvo en este programa, que hizo su entrevista, Agus y Juancho. Así que verlo si no lo habéis visto, que es muy interesante. Exacto. Sí, no, fue de visión a intimar, perdón, porque justamente fue el módulo que dije, no, me lo voy a perder. Claro. Y no quería perdérmelo, y entonces dije, bueno, yo voy a construir mi visión igual. Y lo estaba trabajando con Agus, y en ese momento me dice, bueno, vamos a hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo irrazonable? ¿No? O sea, ¿qué es? Y yo así, no sé qué vio en mi cara, pero me dijo, eso que traes ahí, eso que estás pensando. Y yo, ¿y si hago un taller? ¿Y si hago un taller creativo que mezcle estas dos cosas? ¿No? Entonces, como que de ahí nace el universo Alina que ya existía en mi cabeza y en mis ilustraciones, pero ahora se vuelve algo más tangible para compartirlo con la gente. Entonces, en estos talleres... pues nace de un proceso de sanación súper profundo y súper personal mío, y lo que busca es un poco acompañar a la gente que está pasando por algún proceso complicado o que simplemente está buscando una conexión más íntima consigo misma o con su entorno, desde una manera más divertida, porque al final pues yo guío una meditación pequeña de 20-25 minutos, y luego con el propósito de esa meditación, se crea, ¿no? Ya sea a través de la escritura, de pintura, y es un poco desde el crear por simplemente hacerlo y no desde la exigencia de la forma, el color, etc. Entonces, creo que se vuelve... El taller que ya hicimos fue súper divertido porque la gente estaba al principio intimando mucho consigo mismas y luego compartiendo con el resto y divirtiéndose mientras pintaban y jugando con los dedos. Fue un proceso como de volver a ser niño, en verdad, y el permitirse estar presente en lo que estás haciendo, divirtiéndote. Entonces, para mí es como ponerme en un lugar muy vulnerable también, porque en el taller yo explico un poco de dónde viene, de dónde nace este proceso, y yo comparto con todos los participantes un fragmento de una conversación que yo tuve en mis meditaciones,
y una imagen de una ilustración de este mundo que yo veo. Entonces, cada quien escoge, es como un mini oráculo, por así decirlo, de acuerdo como a su intuición o lo que le vibra en ese momento. Y nada, me encontré en un lugar muy contento y muy feliz. Entonces, creo que es algo que quiero seguir explorando y seguir creciendo. Ok, creo que más o menos lo has dicho, pero igualmente para bajarlo más a tierra, ¿qué transformación buscas en la gente a través de este proyecto? ¿Qué quieres que consigan? Me gustaría que aprendieran a mirarse desde un punto más amoroso, que fueran capaces también de ver sus heridas y reconocer que hay un aprendizaje ahí también, ¿no? No solamente un algo que quieres cambiar en tu vida y suprimir, ¿no? Creo que acompañar, ¿no? Acompañar mucho y que la gente sienta que hay una comunidad alrededor. Ok. Y ahora te voy a poner en un pequeño aprieto, si me dejas. Pero antes de eso, te voy a dar unos segundos para que respires. Yo le voy a recordar a la audiencia que podéis suscribiros al canal, que es gratis, que está chingón. Eso es de México, obviamente. Es decir, que es gratis, que son entrevistas súper interesantes, súper guays, nos ayudáis un montón. Y tenemos además muchas novedades para las próximas semanas. Este fin de año va a ser espectacular, ya veréis. ¿Vamos? Sí. Tengo un reto para ti, y es que me has dicho que una de las cosas que aprendiste en este entrenamiento es a tomar acción, ¿no? A que la importancia de pasar algo de la cabeza a, venga, vamos a dar la acción. Este proyecto, pues se ve muy bonito, te gusta, es importante para ti y además tiene un propósito muy interesante. ¿Qué paso concreto te comprometes a dar esta semana para seguir trabajando en ese proyecto? Creo que me gustaría poner fecha al segundo taller, o sea, ya comprometerme, pagar el espacio, ¿no? Incluso, y pues buscar el cómo voy a hacer para volverlo a llenar, ¿no? Creo que justo el poner una fecha, pagar el taller, y definitivamente me encantaría tener ya un calendario real incluso de publicaciones y demás, porque como que todas las ideas las tengo en la cabeza y no termino como de darle empuje a la página tanto de Instagram como de TikTok, que me he llevado la sorpresa más grande del mundo. O sea, es como, somos súper neonatos, hay 40 seguidores en la página, pero son 40 seguidores que no son ni mis amigos, creo que familiares hay 3, o sea, porque es un proyecto que yo no lo he comentado con nadie, o sea, ya estarlo diciendo aquí para mí es un compromiso de que se va a hacer. Ok, ¿cómo se llama ese? ¿Estás hablando de Instagram o de TikTok? O de... Las dos, se llama igual. ¿Cómo se llama Universo Alina. Universo Alina, lo voy a buscar ahora en el momento. Mira, aunque lo estamos grabando esta entrevista día 2 de diciembre, esto se va a emitir el 21. Es verdad. Entonces, ¿qué podemos comprometernos a tener listo para cuando se emita, que la gente ya lo pueda ver? Fecha de siguiente taller. Ok. Dame una prox, aunque no me des la fecha exacta. Me gustaría que fuera tal vez la segunda semana de enero. Segunda para que todo el mundo esté ya fuera de fiestas. Ok. Universo Alina, ya tienes un seguidor más en TikTok. Yeah. Venga, ahora me voy a Instagram. Tú sigue que yo te estoy buscando. Y definitivamente una estrategia. A ver, yo que estudié marketing, no puede ser que no esté ejerciendo mi profesión en mis proyectos. Entonces... Sí puede ser porque está siendo, pero exacto, igual no te funciona que sigas siendo así. No me funciona en lo absoluto. Ya tienes uno más en Instagram también. Ok. ¿Algún sitio más? Creo que no, pero de momento no. está. De momento okay. no. Y justo hacer mi estrategia y mi plan de marketing para los talleres y las páginas. Hacer tu estrategia de marketing. Ok. Entonces, para el 21, cuando esta entrevista se emita, podemos tener ya alguna información para que pongamos en la cajita de descripción. Sí, definitivamente. Para enrolar, sí. Okay. Definitivamente sí. Y te voy a proponer otro reto más, que este primero me parece que te fue muy fácil. Es que ya lo tengo así, pero... Allá tienes tu cámara, enrola. ¿Por qué ir a ese taller? ¿Para qué? En realidad es un taller que, pues, o sea, en realidad habla mucho de comunidad. Algo que a mí me costó encontrar y reconocer. En un momento donde me sentí sumamente sola, encontré refugio en los que me amaban e impulso. Y este taller simplemente estos talleres, esta comunidad es un espacio para compartir desde el corazón, desde la esencia de lo que somos, desde un lugar súper divertido y poder seguir creando sin necesariamente ser increíbles haciéndolo y conectando sobre todo contigo, pero también con la gente a tu alrededor. Así que
para enero. Me encantó eso último, así que para enero. Y quiero comentar una última cosa antes de despedirte. Justo a la entrada, cuando llegaste aquí hace unos minutos para empezar esta entrevista, me dijiste, ay, te traje un regalito y quiero mostrarlo y quiero que nos cuentes un poquito de, claro, nos has hablado que te dedicas al arte, que dibujas, que tal, y me dices, querido Manu, hoy te regalo un atardecer en Troncedo, que aunque cada día tienes uno, este es especial, mira. Y aquí me dices, para mí los atardeceres son oportunidades nuevas cada día para reconciliarnos con lo que fue y con lo que no. Es una invitación a pausar, respirar y agradecer lo vivido. Y bueno, y sigues diciéndome esta maravilla que nos has dibujado. No sé, ¿qué quieres contar sobre esto? Me encanta. Yo tengo una conexión muy especial con los atardeceres. Toma, te lo voy a dejar para que lo puedas mostrar a cámara mientras hablas. En realidad como que justo siempre los he visto como un momento en donde puedes observar desde la presencia, que justo es mi tribu, y conecté mucho con esto en el entrenamiento. Y por eso quise también regalártelo desde esta perspectiva. Y como te lo puse ahí, para mí es una reconciliación, ¿no? Es como termina el día, ¿no? Y qué sucedió en este día, ¿no? O sea, cómo te relacionaste con el día, qué perspectivas hubo. Pero también tenemos la cosa súper curiosa de confiar en que vamos a siempre amanecer mañana. O sea, por alguna razón, la muerte es lo más certero que tenemos y seguimos confiando que vamos a abrir los ojos al día siguiente, ¿no? Y para mí es como, qué increíble sería que pudiéramos depositar esa misma confianza de que vas a abrir los ojos al día siguiente en el resto de las cosas que haces en la vida, ¿sabes? Entonces, para mí como que los atardeceres es como si se va la luz un momento, ¿no? O sea, es como viene la incertidumbre de la noche, pero viene también siempre esa confianza absoluta de que vas a tener un mañana diferente, porque siempre puedes hacerlo diferente. Entonces, también tiene un mensaje potente para mí, porque yo me dije que si en mis proyectos que estoy construyendo logro juntar de aquí a Troncedo, el legado, el dinero suficiente, voy a ir, ¿no? Si no, o sea, es como parte de mi compromiso. Entonces es como, bueno, yo sé que tú ves Troncedo todos los días con un atardecer precioso, probablemente, pero yo también quiero verlo, ¿sabes? Entonces estoy como ahí construyendo para poder seguir construyéndome. Entonces, pues eso. Ok, gracias. Gracias por el regalo, gracias por la explicación también. Te invito a que no lo digas en condicional, si consigo, ¿no? Para ir, sino que va a pasar. A finales de mayo nos vamos a ir a Troncedo al Legado Experience. Es diferente el atardecer en Troncedo cuando lo veas, pero es muy bonito, igual que este también es muy bonito. Y quiero leer una frase más de esta tarjetita que me has puesto. La primera la leí sin pedirte permiso, la segunda pues ya Es tu regalo. ya te lo digo. Que dices que esta pintura sea reflejo de lo que enseñas. Que aun en la incertidumbre de una noche oscura, la vida puede elevarse en vuelo y que el amor, como ese gorrioncito que te acompaña, siempre encuentre la manera de seguir vivo. Ese gorrioncito es Mini, es Irma, que siempre está presente con nosotros en el entrenamiento. Irma, como sabes, era de tu tierra también, de México. Y cuando ella enfermó y cuando le diagnosticaron, bueno, o le pronosticaron que ya le quedan unos meses, decidimos que no iba a morir nunca. Y aunque obviamente su cuerpo sí, pero ella no ha muerto porque sigue presente en cada entrenamiento. Creo que eres muy, muy consciente y testimonio de ello, ¿no? Y bueno, de hecho la acabas de mencionar tú misma. Así que, bueno, qué mejor que acabar esta charla también mencionándola a ella, que es de tu tierra. Sí, gracias, Juan. En verdad creo que para todos es como sentir que Irma está en la sala. O sea, creo que has logrado transmitir un amor y una pasión por todo lo que ella tocó también, que es irreal, ¿no? O sea, justo por eso la frase es, al final, creo que logras enseñar esto, ¿no? Y es también como yo quiero y busco vivir mi vida, ¿no? O sea, que todo esto que amo, pues no muere realmente, ¿no? Y que nos acompaña en lo que nosotros somos y en lo que nosotros dejamos en otras personas. Creo que para mí fue muy importante y te lo agradezco mucho.
pues gracias a ti por abrirte, por exponerte, por contarnos todo lo que nos has contado en la entrevista. Creo que luego supongo que lo harás, si te tomas el tiempo de verla, vas a ver que hay muchas lecciones en lo que has explicado. Nosotros también las analizaremos. Y nada, te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación. Si te podemos apoyar en algo con el universo de Alina, pues aquí está tu casa, así que cuando quieras. Gracias, Manu. Y hasta aquí este episodio de Hasta los Cojines de Sobrevivir, especial resfriado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Recuerda que el problema no es estar harto, lo jodido es que sigas siendo un mago que vive como un mendigo. Chao.